Bueno, como sabéis, estamos intentando responder con la palabra de Dios a la pregunta ¿por qué creo? ¿Por qué creo? Hasta ahora estábamos viendo por qué creo en Dios, toda una serie de atributos de Dios. Y lo último que vimos al final del curso pasado fue que Dios no tiene límites. No tiene límites su poder, es omnipotente, es inmenso, no tiene límites de espacio, digamos. Hoy vamos a ver que tampoco tiene límites en el amor. Su amor es infinito. Y fijémonos que esto, yo diría que no es tan fácil interiorizarlo. Porque fijémonos cómo nos define a Dios San Juan. Veamos en la primera carta de San Juan, el capítulo 4 y los versículos 7 al 16. Carísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y a Dios conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. En eso está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Carísimos, si de esta manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca le vio nadie. Si nosotros nos amamos mutuamente, Dios permanece en nosotros y su amor es en nosotros perfecto. Conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos dio de su Espíritu. Y hemos visto, y damos de ello testimonio, que el Padre envió a su Hijo por Salvador del mundo. Quien confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que vive en amor permanece en Dios y Dios en él. Bueno, es un texto un poco largo, pero fijémonos que aquí no solamente tenemos la definición de Dios breve. Dios es amor. Fijémonos que no dice que Dios tiene mucho amor, que Dios ama mucho, ¿no? Dios es amor. Por lo tanto, si Dios es, todo lo que Dios hace solo pueden ser obras del amor, porque Él es amor. De Dios no puede salir otra cosa que sea amor. Pero en este texto, que por eso he querido que se lea todo ello, nos fijaremos que se dice de una manera muy clara, a través de todo el texto, que ese amor de Dios no es un sentimiento simplemente. Es un amor de obras, son hechos de amor. Es la actitud del que está entregado, está volcado totalmente al amado. Y por eso, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Por los hechos que nos dice. ¿Y cuál es el hecho supremo que manifiesta ese amor de Dios? Pues que nos ha dado a su propio Hijo, al más amado, al único. ¿Y hasta qué extremo nos lo ha dado? Todos conocemos hasta qué extremo llegó esa donación, ese hacerse hombre. Creo que nosotros estamos tan acostumbrados desde pequeñitas o desde pequeñitos a escuchar que Dios se hizo hombre, que nos parece normal. Pero pensemos un poco que no es normal. Que ese acto de que Dios, el eterno, el creador, el inmenso, el omnipotente, se haga criatura frágil, limitada, y que comparta todo lo que significa hacerse criatura. O sea, la carta a los Hebreos nos dirá en todo igual que nosotros, menos en el pecado, con todas sus consecuencias. Es la prueba suprema de amor. ¿Qué más podía hacer Dios para manifestarnos su amor? Por consiguiente, fijémonos cómo
se nos está diciendo de una manera muy clara que Dios no tiene límite en su amor. Es inmenso, lo abarca todo, porque Él es eso, es amor. Pero de ahí deduce San Juan una consecuencia muy lógica. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Cómo se puede conocer el amor? ¿Se puede conocer por estudio, por teoría? El amor se conoce amando. Si yo no amo, si yo tengo experiencia de lo que es amar y ser amado, yo no conozco el amor. ¿O no es verdad? Por lo tanto, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? Amando y dejándome amar. De otra manera, el conocimiento que yo pueda tener de Dios es un conocimiento, digamos, superficial. Yo no sé si se acuerdan aquel texto de Job. Recordemos Job, aquel hombre que sufre tantísimo, que pierde a sus hijos, que pierde todos sus bienes, que queda enfermo. ¿Y qué es lo que dice al final? Quizá vale la pena que lo leamos. Observemos en el capítulo 42 de Job, el versículo 5. Solo de oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos. Que fijémonos al final, que dice que antes conocía a Dios solo de oídas. Antes conocía a Dios solo de oídas. Y hasta que no se le conoce experimentalmente, realmente no se le conoce. Y además, en el sufrimiento, ha experimentado la cercanía de Dios. Ha experimentado cómo Dios le ha sostenido. Fijémonos que muchísimas veces, sobre todo si somos personas de fe, es en las dificultades, si permanecemos fieles, donde experimentamos que Dios está y que Dios me ama. Solo amando. ¿Por qué? Pues porque Job, en medio de su sufrimiento, no dejó de creer en el amor de Dios, no dejó de amar a Dios y por lo tanto experimentó lo que es el amor de Dios. ¿Por qué Jesús echa en cara a los fariseos y a los saduceos que no conocen a Dios? Y eran los estudiosos, sobre todo los escribas fariseos, eran los que habían estudiado teología. Pues porque tenían un conocimiento meramente teórico. No amaban. Y la prueba de que no amaban es que no creyeron en Jesús. Es que cometían tantísimas injusticias. En su vida no había amor, había egoísmo. Por lo tanto, el que vive egoístamente puede saber mucho de Dios, pero no lo conoce. El texto de la primera carta de San Juan lo dice muy claro. El que no ama, no conoce a Dios. Y el que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. Consiguientemente, fijémonos que todo lo que Dios hace, repito, son obras de amor. En Dios no cabe nada que no sean obras de amor, porque el obrar sigue al ser, ¿no? Y si el ser es amor, todas sus obras son amor. ¿Qué puede ocurrir? Pues que a veces nosotros que somos muy cortitos, por muy inteligente que seamos, no podemos comprender, en el sentido de abarcar, esa inteligencia y ese proceder de Dios, y a veces nos puede parecer contradictorio. Pensé, por ejemplo, cuando Dios permite todo lo que le pasó a Job, parece como que Dios no lo amaba, y sin embargo sirvió para que Job tuviera experiencia del amor de Dios. Por lo tanto, fijémonos que de aquí tenemos que sacar una consecuencia muy práctica.
fiémonos de Dios. Creamos que Dios todo lo que hace por nosotros o permite que nos suceda es porque nos ama. Aquel texto de San Pablo en la carta a los Romanos que dice que Dios hace que todo sea para bien de los que aman a Dios. Porque todo es porque nos ama. Es el texto de Romanos 8:28, que no vamos a leer. Veamos otro texto. Fijémonos en Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 3. El año de la muerte del rey Ocías vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus haldas henchían el templo. Había ante él serafines, que cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban, y los unos y los otros se gritaban y se respondían: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, está la tierra llena de tu gloria. Es esta visión que tiene el profeta Isaías, en el que de una manera simbólica ve la gloria de Dios, la grandeza de Dios, y los ángeles que alaban a Dios. Y lo alaban, fijémonos que nosotros lo repetimos en la misa, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué 3 veces? Santo, Santo, Santo. Porque en el texto en el que Isaías escribe, en hebreo, no existen terminaciones para hacer los superlativos. A ver, nosotros, para llamar a una persona que es muy santa, ¿qué decimos? Es santísimo o es santísima. Pero esa terminación ellos no la tienen. Entonces, ¿cómo hacen los superlativos? Pues repitiendo la palabra. Por lo tanto, decir santo, santo, ya equivale a nuestro santísimo. Santo, santo, santo es más que santísimo. Lo vemos, ¿no? Luego tienen esa experiencia de que Dios es santísimo. ¿Y qué quiere decir que Dios es santísimo? Fijémonos que es una manera de hablar de que Dios es amor. Porque ¿en qué consiste en Dios la santidad? Pues en que actúa siempre de acuerdo con su perfección infinita. Todas sus obras son perfectas, son obras del amor. Lo vemos, ¿no? Entonces, según eso, ¿en qué consiste el que nosotros seamos santos? Porque recordemos que esto lo hemos visto muchas veces, que Dios nos ha creado con un objetivo, nos lo dice la carta de San Pablo a los Efesios, que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Dios nos ha creado para que seamos santos, precisamente porque estamos llamados a participar de una comunión de amor con Dios. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros ser santos? Pues seremos santos en tanto en cuanto vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Él es el santo, Él es el que nos muestra cómo ser santos. Si yo pienso que Dios me está diciendo que debo hacer una cosa, por ejemplo, me está diciendo que no debo mentir, pero yo pienso que, bueno, que hay momentos en los que se puede mentir. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es el camino de la santidad? No mientas. Y así podemos ver todo lo demás. O sea, la persona que es santa es aquella que hace lo que Dios quiere. Pero no solamente lo que Dios quiere, cuando Dios lo quiere. Y de la manera como Dios lo quiere. Y por todo el tiempo que Dios lo quiere. La adecuación de nuestra vida a la voluntad de Dios, al querer de Dios. Porque el santo es Él, no somos nosotros.
Y fíjense, sí. ¿Y cómo sabemos de la voluntad de Dios? A veces a mí no me llega. Mira, tienes los mandamientos. Ahí tienes la expresión de la voluntad de Dios. Tienes lo que corresponde a tu estado. Si estás casada, si estás soltera, si estás trabajando. La voluntad de Dios es que eso lo hagas correctamente. Y aparte de esto, pues Dios interiormente nos manifiesta con su gracia lo que quiere. O sea, hay cosas que son evidentes, los mandamientos y las obligaciones de cada uno por su estado. Pero aparte, repito, si estamos atentos, evidentemente para yo captar, aparte de esto que hemos dicho, para yo captar lo que Dios quiere, yo necesito hablar con Él. Yo necesito estar en actitud de escucha. Es decir, yo necesito orar. Porque Dios no grita. Entonces yo tengo que estar en una actitud de escuchar y dialogar con Dios, es decir, de orar. Fijémonos que digo orar y no simplemente rezar, porque a veces el rezar puede no ser orar, si estoy haciendo como un lorito, que repito, pero mi pensamiento y mi corazón están por otro lado. Por lo tanto, en la medida que yo me adecuo, hago las cosas tal como Dios las quiere, yo efectivamente me voy santificando. Evidentemente Dios me va dando las gracias. ¿Para qué? Porque con nuestras solas fuerzas humanas no podríamos ser santos. Pero para eso ha venido Jesús, nos ha redimido, nos ha dado la gracia a través de todos los sacramentos y aparte, pues como digo, en la oración y en las invitaciones de las gracias actuales. Veamos un texto más. En el Salmo 5, los versículos 5 al 7, los salmos están en la mitad de la Biblia. Pues no eres tú, Dios, que se agrade del impío, ni será tu huésped el perverso. No pueden los insensatos estar ante tus ojos, odias a todos los obradores de iniquidad. Das a la perdición al mentiroso, al sanguinario, al fraudulento los abomina Dios. ¿No les resulta un poco chocante este texto? ¿Dios odia? ¿Puede Dios odiar? No puede Dios odiar, porque es amor. Pero aquí tenemos lo que podríamos llamar un antropomorfismo, es decir, expresar con términos humanos la actitud, la reacción entre el encuentro del pecado y Dios. Es decir, por cuanto Dios es amor, por cuanto Dios es santidad infinita, el pecado choca con Dios. Hay un antagonismo total entre el pecado y Dios. Por esto se dice que los insensatos no pueden estar ante Dios. Porque en la medida en que no vivimos de acuerdo con Dios, diríamos que no nos sentimos cómodos ante Dios. Somos nosotros los que chocamos con la santidad de Dios. Recordemos que San Agustín, conocemos la historia de San Agustín, cuando después de buscar la felicidad y buscar la verdad y buscar a Dios por tantos caminos complicados, finalmente se encuentra con Dios, con Jesús, y tiene aquella frase que dicen las confesiones: Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón es tan inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, es algo que nunca debiéramos olvidar, y es que estamos hechos para Dios. Estamos hechos para la felicidad infinita que tiene Dios. Y por eso nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Y por eso ha venido y nos ha ayudado a reparar el pecado. Luego, fijémonos que aquí está en juego nuestra libertad.
Yo quiero ser feliz, y yo creo que todos queremos ser feliz, solo un loco dirá que no. Pues el camino que conduce a la felicidad es uno solo, que es el camino de la santidad, que es Jesús. No hay ningún otro. En un momento en que decidamos seguir otra actitud diferente de la que Dios nos está mostrando, sencillamente nos estamos buscando nuestro sufrimiento, nuestra inquietud, nuestros problemas. Y a veces las cosas nos pueden distraer y pensar, no, yo seré feliz cuando haga lo que me apetece. La experiencia dice, yo creo que no hace falta ser muy listos, casi yo diría que basta con ver la televisión, escuchar la radio o leer el periódico. O sencillamente nuestra experiencia personal. No es verdad que cuando hemos hecho algo que sabemos que a Dios no le agrada, y no digo que sea una cosa grave, nos resulta difícil acudir a Dios, hacer oración. Ahora, si reconocemos nuestro pecado, nuestra falta y pedimos perdón, ya está. Porque Dios nos ama y nos perdona. Perdona siempre. Pero yo necesito reconocer mi falta, reconocer que me he apartado del camino que lleva a la plenitud. Veamos otro texto, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que de él hemos oído y os anunciamos que Dios es luz y que en él no hay tiniebla alguna. Si dijéramos que vivimos en comunión con él y andamos en tinieblas, mentiríamos y no obraríamos según verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. O sea, observemos que aquí la idea, la realidad de que Dios es amor, de que Dios es santidad infinita, se nos expresa diciendo que Dios es luz. Por lo tanto, si Dios es luz, si queremos vivir en comunión con Dios, hemos de caminar por la luz. Si caminamos en tinieblas, quiere decir que no hay comunión con Dios. Lo vemos claro, ¿no? Es el mensaje que hemos oído y que os lo anunciamos, porque San Juan lo ha recibido de Cristo, lo ha escuchado en Jesús, digamos, y nos lo transmite. Y es que Dios es luz, pero fijémonos que en él no hay tiniebla alguna. Es decir, no hay la más mínima sombra de tiniebla. O dicho de otra manera, no hay la más mínima sombra de falta de santidad, de falta de rectitud. No hay la más mínima sombra de odio o de resentimiento. No, eso no hay en Dios. Es la perfección suma. Entonces, entre la luz y las tinieblas no puede haber armonía. Donde está la luz ya no están las tinieblas. Y si hay tinieblas es porque no está la luz. Creo que lo vemos claro, ¿no? Luego, si yo camino en tinieblas, si yo camino por un camino de pecado, por un camino contrario a la voluntad de Dios, evidentemente me está demostrando que no estoy con Dios, no vivo en comunión con Dios. En cambio, fijémonos la relación que hay entre estar en comunión con Dios y estar en comunión entre nosotros. ¿Os habéis fijado que dice? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros. Si no estamos en la luz, es cuando hay rencillas, envidias, enfrentamientos de una forma o de otra. Juicios condenatorios, todo esto que nos encontramos en la sociedad, enfrentamientos, luchas. ¿Por qué existen esto? Porque no está Dios en medio.
porque no se vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Fijémonos cómo de aquí se deduce de una manera evidente que si queremos armonía, si queremos paz, si queremos bienestar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos a Dios. ¿Se puede poner armonía y paz y progreso en este sentido de bienestar social simplemente con leyes y policías? No. No, podemos tener las leyes más perfectas, pero si yo no vivo de acuerdo con ellas, ¿de qué sirven? Dios nos ha dado las leyes más perfectas. ¿Por qué no hay armonía y bienestar y amor mutuo? Pues porque se vive como si Dios no existiera. No queramos entonces encontrar paz donde no se vive en comunión con Dios. Y esto es un punto muy importante, porque a veces queremos reaccionar a esas injusticias, a esos enfrentamientos de unos y otros, digámoslo así, haciendo callar al otro. No, no es el camino. No es el camino, porque solamente se consigue más daño, más enfrentamiento, peor, empeorar las cosas. Por consiguiente, por cuanto Dios es luz, solo caminando en la luz vivimos en comunión con Dios, amor. Solo caminando en la luz, solo comportándonos de acuerdo con Dios, podemos experimentar lo que significa ser amado y amar, y ser capaces de amar. Otro texto, ahora leamos Santiago, poco después de la primera San Juan, Santiago capítulo 1, versículo 13. Nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie. Por lo tanto, fijémonos aquí una afirmación que además es lógica de lo que hemos visto. Si hay ese antagonismo total entre Dios, santidad infinita, entre Dios amor y el pecado, evidentemente Dios no tienta a nadie. La tentación nunca viene de Dios, porque Dios no necesita. Digamos, el pecado es contrario a Dios mismo. Luego, ¿de dónde puede venir la tentación? Del diablo. Muy bien, del diablo o de nuestra inclinación al mal. En el catecismo decíamos que los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Es decir, el ambiente que se aleja de Dios, lo que vemos en el mundo, nuestras tendencias desordenadas y el diablo. Pero como Jesús nos ha enseñado que hay que vencer la tentación con la fidelidad a Dios, es lo que tenemos que hacer nosotros. Fijémonos que Jesús vence la tentación con una confianza ilimitada en el amor de Dios. Y por lo tanto, en la veracidad de la palabra de Dios. Todavía podemos leer un texto más, en Isaías capítulo 48, versículos 17 y 18. Así habla Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Yahvé, tu Dios, que para utilidad tuya te enseña y te pone en el camino que has de seguir. Ah, si hubieses atendido a mis mandamientos, tu paz sería como un río y tu justicia como las olas del mar. O sea, fijémonos ¿qué nos dice Dios en este texto? Que Dios, porque nos ama, para nuestro bien, nos muestra el camino. Pensemos con cuánta paciencia
Dios nos ha ido enseñando poco a poco, a lo largo de los siglos, todo lo que ahora tenemos en la Sagrada Escritura, en la tradición y con la asistencia del Espíritu Santo a través del magisterio de la Iglesia. Y Dios, ¿por qué nos ha ido transmitiendo lo que tendríamos que practicar, cómo tenemos que vivir con tanta paciencia a través de tantos medios a medida que hemos ido siendo capaces de irlo entendiendo a lo largo de los siglos? Pues porque nos ama. Y lo mismo que unos padres que tienen un niño pequeño, tienen paciencia para soportar sus rabietas y para irlo educando poco a poco, pues Dios así nos ha ido tratando a lo largo de los siglos a la humanidad y a cada uno de nosotros. Pero nos avisa: si hubieses atendido a mis mandamientos, tu paz sería como un río, tu justicia como las olas del mar. Pensemos un poco esto. Tenemos ahí de una manera objetiva el camino que Dios nos está mostrando. Jesús mismo nos dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, nos lo ha hecho tan asequible en la vida de un ser humano que vive entre nosotros, Jesús. Si siguiéramos sus caminos, en la medida que seguimos sus caminos, que seguimos sus pautas, que son pautas de amor, tendríamos paz, tendríamos justicia, tendríamos bienestar, a nivel personal, a nivel social, a nivel internacional. Y esto, en la medida que nosotros nos convenzamos de ello y lo vivamos, casi sin darnos cuenta lo vamos transmitiendo. Debemos hacerlo conscientes, dándonos cuenta, aprovechando las oportunidades. Porque todos queremos el bien, todos queremos la paz, todos queremos la justicia. Pues tenemos que hacérsela al mundo, digámoslo así, visible. ¿Y cómo se la hacemos visible? Pues con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestra conducta. Y cuando haga falta, con nuestra palabra. En la medida que nosotros vivimos en contacto con Dios, vamos practicando el amor y la justicia. Y vamos viviendo y trabajando por la paz. Porque ahí es donde está la fuente es Dios. Cuanto más cerca de Dios, más capacidad para vivir y para transmitir esas realidades. Pero hay un texto de Ezequiel que es muy interesante tenerlo en cuenta. Fijémonos en el capítulo 18 del profeta Ezequiel. Y vamos a leer primero el versículo 20 y luego del 26 al 32. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará sobre sí la iniquidad del Padre, ni el Padre la del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y sobre él será la iniquidad del malvado. Enseguida leeremos el otro. O sea, fijémonos que cada uno es responsable de su propia vida. Es verdad que el ambiente familiar puede ayudar o puede perjudicar, pero existe la libertad responsable de cada uno. El padre no sufrirá las consecuencias de la mala o buena conducta del hijo, ni a la inversa. Pero leamos ahora los versículos 26 al 32. Si el justo se aparta de su justicia para obrar la maldad y por eso muere, muere por la iniquidad que cometió. Y si el malvado se aparta de su iniquidad que cometió y hace lo que es recto y justo, hará vivir su propia alma. Abrió los ojos y se apartó de los pecados cometidos, y vivirá y no morirá. Y dice la casa de Israel: ¿no son derechos los caminos del Señor? ¿Qué no son derechos mis caminos, casa de Israel?
¿No son más bien los vuestros los torcidos? Yo pues os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahvé. Volveos y convertíos de vuestros pecados, y así no serán la causa de vuestra ruina. Arrojad de sobre vosotros todas las iniquidades que cometéis, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque ¿qué habéis de querer morir, casa de Israel? ¿Que no quiero yo la muerte del que muere? Convertíos y vivid. Fijémonos en este final. Dios no quiere la muerte del que muere, es decir, Dios no quiere la condenación de nadie. Dios quiere la felicidad de todo el mundo. Dios llama a todos a gozar de la misma felicidad de Dios. Pero somos libres. Y Dios, y realmente esto es sorprendente, es un detalle más de esa infinita perfección de Dios, respeta nuestra libertad hasta lo impensable. Dios nos llama, nos solicita, nos propone, de alguna manera nos seduce, pero yo tengo que responder libremente a esa llamada de Dios. Nunca nos va a presionar. Y por eso nos dice que Dios no quiere la muerte del pecador. ¿Y por qué no la quiere? Como decía antes, con cuánta paciencia habla, reprende, nos persigue, podríamos decir, con su amor, pero respetando nuestra libertad. Y entonces nos pone el caso. Si una persona que se ha comportado bien durante una parte importante de su vida, finalmente se aparta de Dios, morirá por su conducta. Lo pasado no sirve para nada, porque lo importante es la decisión plena y final de su vida. Y al revés, una persona que ha sido una mala persona, pero que finalmente reconoce su pecado y se convierte, se salvará. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere que se salve. Lo vemos. Pero Dios respeta hasta lo sumo nuestra libertad. Y yo creo que de eso tenemos que ser conscientes y darnos cuenta de que yo he de decidir. No puedo esperar a que las cosas me salgan solitas. Yo tengo que tomar una opción, una actitud, y he de ser coherente con esa opción y esa actitud. No puede ser tipo veleta, ahora el viento suena por aquí, luego suena para allá, ahora me gusta esto y lo hago, después ya no tengo gana y me hago lo otro, y luego otra vez me apetece y lo hago allá. No. Con el amor no se juega. Hemos de ser coherentes con nuestras actitudes y con nuestras decisiones, porque se nos va a dar de acuerdo con nuestra conducta. Eso es lo que se nos va, eso es lo que vamos a encontrar. En la carta a los Gálatas, San Pablo tiene una imagen gráfica muy entendible, que la entendemos perfectamente. Veamos en la carta a los Gálatas, el capítulo 6, los versículos 7 al 10. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quien sembrare en su carne, de la carne cosechará la corrupción. Pero quien siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, y si no, desfallecemos. Por consiguiente, mientras hay tiempo, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Creo que es un texto muy claro. Si yo siembro trigo, no puedo esperar recoger cebada, ¿no? Lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. Y si sembramos tacañamente, pues recogeremos tacañamente. Y si sembramos abundantemente, recogeremos abundantemente. Esto lo dice, esta imagen la tiene San Pablo en la carta a los Corintios. Pero sobre todo, si es buena semilla, recogeré buena semilla, recogeré buena cosecha. ¿Y qué es lo que tenemos que sembrar? Fijémonos que al final no lo dice. Dice, por consiguiente, mientras hay tiempo, porque el tiempo se nos da para eso, pues hay que aprovecharlo y sembrar. Y por eso nos dice, mientras hay tiempo, hagamos bien a todos.
Esa es la siembra. ¿Y por qué la siembra es hacer bien a todos? Porque eso son obras de amor. Ahora, si yo hiciera bien buscando provecho personal, entonces no. Hagamos bien a todos mientras tenemos tiempo. Porque es la manera como vamos creciendo en semejanza a Dios. Porque fijémonos que esto hará que en el momento del juicio lo vivamos con paz y con alegría. Hay un texto que está en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, 10 y 11, capítulo 4 de la primera carta de San Juan, no evangelio, carta, ¿eh? En eso está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Carísimos, si de esta manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿En qué hemos conocido el amor de Dios? Es un texto que ya habíamos visto antes. Precisamente en los hechos, en que Él dio a su Hijo por nosotros. Consecuentemente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues igualmente dar la vida por los demás, amar a los demás. La perfección del amor en nosotros se muestra en que tengamos confianza en el día del juicio, porque como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, pues el amor perfecto desecha el temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor. Cuanto a nosotros, amemos a Dios, porque Él nos amó primero. O sea, captemos el profundo sentido de estos versículos de San Juan. El amor de Dios ha llegado a estos extremos que hemos visto, ¿no? Y que por lo tanto, si Él de esta manera nos ha amado, dando a su propio Hijo, dándose, nosotros tenemos igualmente que ir avanzando hacia esa actitud de darnos. Pero es que en la medida que nosotros vivamos esa realidad, irá desapareciendo el miedo al día del juicio. Fijémonos cuántas personas hay que viven cristianamente, que van a misa cada día, por ejemplo, que hacen muchas obras de piedad. Y sin embargo tienen miedo al día del juicio, tienen miedo al día del encuentro con Dios. ¿Es razonable eso? Si yo amo a Dios y de mi parte me estoy esforzando por amor con obras, no con simples ideas y sentimientos, con obras a los demás, me dice aquí San Juan que la prueba de que yo he crecido en el amor de Dios es que tendré confianza para el día del juicio. No tendré miedo a ese día del juicio. ¿Por qué? Porque yo no tengo miedo a mi Padre, que sé que me ama. En el temor es prueba de que hay desconfianza, de que no hay ese amor que lleva a la confianza del encuentro con la persona amada. ¿Y por qué dará confianza? Pues porque como es Él, que es amor, yo me voy asemejando a Él. Yo voy amando cada vez más. Porque fijémonos que San Juan nos dice que quien ama primero es Dios. Dios me amó mucho antes de que yo se me ocurriera amarle. Dios me amó cuando yo todavía no existía. Y yo lo único que hago que es darme cuenta de que me ama, acoger ese amor y amarle. Y yo le amo amando a los demás. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. O sea, fijémonos que la vida cristiana consiste en eso. Básicamente consiste en eso. Todo lo demás son consecuencias. Pero la esencia está aquí, en que yo soy consciente, experimento de que Dios me ama, y que me ama entrañablemente, y que me ama siempre, aunque yo sea una mala persona, Dios me ama. Y por lo tanto, en la medida que yo lo descubro, me esfuerzo por amarle. ¿Por qué? Porque acojo su amor, me dejo amar.
Y en la medida que me dejo amar, Dios me impulsa a amar. Dios me capacita para amar. Y entonces, en la medida que yo voy relacionando, voy viviendo esa relación de amor, el día del juicio es un momento deseable, es el día del encuentro con el amado. Y por eso tenemos esa poesía tan bonita de Santa Teresa, que muero porque no muero. Muerte, no me seas esquiva. ¿Por qué Santa Teresa no tiene miedo al día del juicio, al día de su muerte, al día del encuentro con Dios? Porque ama y se deja amar por Dios. ¿Por qué San Pablo dirá que para él la muerte es ganancia? Porque conoce a Dios, ama a Dios, siente que Dios le ama y él le responde con su amor. Pobre, porque todo lo humano es pobre comparado con lo de Dios. Un amor de esas dimensiones del amor que Dios nos tiene, nunca llegaremos a ello, evidentemente. Pero yo, de mi parte, hago todo lo que puedo. Y voy respondiendo a ese amor de Dios. Y fijémonos que cuando respondemos porque me siento amada, ese esfuerzo de hasta alguna manera es gozoso, aunque suponga sangre. No sé si me explico. Esto explica que los mártires vayan al martirio cantando, muchos de ellos. Es una respuesta de amor al amor. Fijémonos que eso es lo que nos da la felicidad, el sabernos amados y que amamos. En la medida que vivimos egoístamente, no podemos ser felices. Es imposible, porque estamos hechos para amar. Y de la misma manera que el amor de Dios es gratuito para con nosotros y anterior al nuestro, nosotros, Dios nos pide que también amemos así a los demás. Yo puedo amar a una persona aunque ella no me ama. Yo puedo amarle aunque sea ingrata y no merezca mi amor. Por eso Jesús nos dice que amemos a los enemigos. Porque es una manera de irnos asemejando. Se nos pide que esté atento para hacer el bien que esté en mis manos, aunque sea haciendo un sacrificio, a la persona que yo veo que lo necesita. Me responda o no me responda, me lo agradezca o no me lo agradezca. Yo lo hago porque lo que hicisteis a uno de estos, dice Jesús, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, es la manera de yo responder a ese amor que sé que Dios me tiene. Y yo se le muestro mi amor de esa manera. Por lo tanto, como hemos dicho en aquel texto que hemos visto antes, mientras hay tiempo, hagamos el bien a todos, que a su tiempo cosecharemos. Porque si sembramos amor, y Dios es amor, cosecharemos esa confianza en el día del juicio, ese encuentro gozoso, amoroso con Dios nuestro Padre. Que así sea.